José Carlos Piacente Júnior. Boa tarde a todos vocês. Prazer falar mais uma vez com essa plateia, com os nossos professores e alunos. É um grande prazer receber o nosso convidado ilustre. Fiquei extremamente empolgado ao saber que lá na sua universidade ele está rodeado de presbiterianos. É uma universidade que tem zelo também por isso. Isso é muito bom, saber que uma universidade amiga e também irmã está aqui conosco, representada pelo nosso querido convidado, para nos trazer essa mensagem que é tão importante sobre liberdade e também cuidados e zelos que devemos ter para que a corrupção não venha a consumir o nosso país. Creio que todos vocês já devem ter assistido alguma vez o programa Roda Viva. Ontem eu assisti, por causa da presença do Gustavo Franco, não só pela sua capacidade acadêmica, um homem que estudou na PUC, depois fez seu doutorado em Harvard, mas especialmente eu queria ouvi-lo, porque no seu doutorado em Harvard ele estudou sobre hiperinflação. E eu queria ouvi-lo especialmente agora pela sua experiência como ex-presidente do Banco Central. E foi muito bom ouvi-lo. Não posso dizer que concordo com tudo que ele falou, mas algumas frases e alguns momentos que ele trouxe de reflexão são importantíssimos. E algo que ele já tinha falado anteriormente, que ele teve a oportunidade de trabalhar ainda com mais detalhes, foi a ideia de que nós vivemos hoje um capitalismo de quadrilha. Forte isso, né? Eu já havia falado isso numa entrevista que deu para a revista Época. Um capitalismo de quadrilha, foi isso que se instaurou em nosso país. Não quero aqui levantar nenhuma crítica ou me colocar ao lado deste ou daquele, mas eu queria trazer para vocês também algo que faz parte da nossa confessionalidade, aonde política e confessionalidade têm alguma relação, aonde a confluência. Me permitam ler um texto das Escrituras, ou na verdade 2 versículos que foram escritos há quase 3.000 anos. Não se assustem, pois eles são extremamente reais e aplicáveis ao nosso tempo, que diz assim: quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Tem 3.000 anos quase. E outro texto que diz assim: quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quase 3.000 anos de sabedoria que não pode ser desprezada. Por que nós ainda ouvimos as Escrituras? Porque homens como Gustavo Franco são capazes de interpretar a nossa realidade, usar os meios adequados para interpretar o que acontece com a nossa economia e até fazer previsões. Mas homens como Salomão, que escreveram este texto, tem uma sabedoria que é atemporal, que não conhece tempo, espaço nem contexto. É a mesma sabedoria que você deve aplicar hoje, pois quando o governo é justo, o povo vai bem, senão o povo reclama. E quando o governo cobra impostos demais, a nação cai em desgraça. Então ouça o que a nossa confessionalidade tem a dizer. Nós estamos aqui no prédio 11, na chancelaria do João Calvino, prédio João Calvino, 9º andar. Venha conversar conosco. Talvez nós tenhamos mais coisas para falar do que você já parou para pensar. É um prazer então compartilhar com vocês essa sabedoria tão importante, tão relevante, tão atual. Vamos fazer uma oração para pedir a direção do Senhor para os nossos governos. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor Deus, por grandes homens que o Senhor tem colocado, capazes de interpretar a nossa sociedade, de analisar, de fazer um exame minucioso da nossa economia, como Gustavo Franco. Obrigado também, de maneira muito especial, por Salomão, teu servo, a maneira como ele, com sabedoria e graça, interpretou as coisas com um olhar ainda mais profundo, e que essa sabedoria esteja presente em nossa instituição.
pois ela é rica, ela é maravilhosa e ela é preciosa. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado a todos, uma ótima programação. Ao nosso ilustre convidado, seja bem-vindo. Registramos e agradecemos a presença das autoridades do Instituto Presbiteriano Mackenzie, saudando o conselheiro Antônio Cabreira Mano Filho, do Conselho Deliberativo. Agradecemos também as autoridades da Universidade Presbiteriana Mackenzie, saudando o professor Dr. Sérgio Lex, e agradecemos os coordenadores, professores e alunos do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Iniciaremos dentro de instantes nossa palestra e para a apresentação do palestrante convidamos o professor Dr. Vladimir Fernandes Maciel. Boa tarde a todos. Eu queria apresentar o professor Alex Chafuen. ¿Hablé correcto? Sim. Gracias. O professor Alex, o Alejandro, ele é presidente da Atlas Network, que é um dos mais prestigiados centros de pensamento, um think tank, nos Estados Unidos, e trabalha em Washington, embora seja um hermano aqui do sócio do nosso Mercosul. E essa instituição atua no coração da política americana, sobretudo no que se refere a assuntos econômicos e atuação do setor privado em relação ao governo. A Atlas atua e dá suporte a diversos outros centros de pensamento de alta influência que sejam nos Estados Unidos e no restante do mundo. E tem como princípio a defesa do livre mercado, a defesa da propriedade privada, a baixa tributação, a desregulamentação da economia e a liberdade de ação dos empresários. Então, com uma salva de palmas, eu gostaria de convidar o professor Alejandro. Buenas tardes y muchas gracias a las autoridades aquí presentes, y me alegro que empezamos con una plegaria o un rezo porque lo voy a necesitar. Un ciudadano norteamericano, argentino, hablando de corrupción en un país tan nacionalista como este. No, espero que Dios me ayude. Pero en fin, empecé a estudiar este tema 20 años atrás, pero empecé a preocupar por el tema ético de muy temprana edad. Yo siempre me enamoré antes de la libertad que de Dios. Era ateo, seguía las doctrinas de una filósofa, una escritora rusa, se llamaba Ayn Rand, era el seudónimo, y hasta perseguía a los cristianos. Pero ya me había enamorado de esa capacidad inmensa del ser humano de poder crear, ¿no? de poder arriesgar, de enamorarse de ese don que después me di cuenta que lo dio Dios, que es el don de la libertad. Me di cuenta de lo distinto que era el ser humano del resto, y después tuve la gracia de tener la fe. Y digo, primero me enamoré de Dios, después de la libertad, perdón. Después me enamoré de Dios y después me di cuenta que eran la misma cosa. Quizás a ustedes, los que no son creyentes, que a veces mírense dentro mismo, y pues, hay un libro maravilloso dentro de ustedes. Yo creo que es Dios que vive dentro de ustedes. Son mucho más que materia, ¿no? Hay una cosa espiritual en cada ser humano, y a mí me cambió la vida. Así que muchas gracias por recibirme en nombre de Atlas y en nombre de Grove City College, que es una universidad también fundada por presbiterianos, casi en el mismo momento que la Universidad Mackenzie, y con gente muy similar. No me extrañaría que hayan ido a las mismas clases en Princeton, a los fundadores de ambas
universidades. Les pido disculpas también por mi idioma, no puedo leer portugués pronunciándolo mal, pero voy a hablar, me pidieron que hable en español en vez de hablar en inglés. Y el tema desde ya que es muy candente, también me sugirieron, yo vengo de Argentina, estaba mirando el diario Estado de Sao Paulo, la mitad del diario es sobre corrupción prácticamente y la otra mitad sobre Macri, sobre el nuevo presidente de Argentina, presidente electo. Y mi país, Argentina, fue una de las luces del mundo. En Suecia hablaban de ser rico como un argentino. Era un dicho que hablaba, que se decía a comienzos del siglo XX. Un país donde venían todos nuestros antecesores de los mejores lugares del mundo. Yo tengo sangre escocesa por un lado, un abuelo italiano que se doctoró en la Universidad de Viena, otro en McGill en Canadá, y obviamente no venían a ser explotados por una oligarquía y una minoría. Realmente era un país que daba muchas garantías por sus problemas a los que querían venir a producir, también a expresar sus ideas y demás. Pero lamentablemente en el campo de las ideas Argentina empezó a caer y ser atrapada en un sistema intervencionista. En Argentina el nombre de ese sistema se llama generalmente peronismo, o por el nombre que le dio el líder a ese sistema, que es el justicialismo. Y desde ese entonces Argentina, muchos dicen, ha sido gobernada por el peronismo, solo a veces por peronistas. Y yo crecí en un mundo donde cada vez el país estaba peor, y me enamoro de la libertad económica, hago todos los estudios, pero me doy cuenta de que era muy difícil ganar la batalla de las ideas si uno solo se concentra en la parte de la economía. Un gran profesor de la Universidad de Stanford, Hoover Institute, Robert Hessen, partidario un poco del individualismo, yo ahora defino mis ideas más como personalismo más que individualismo, él decía, imagínense ustedes si les presento dos mundos, ¿no? En este mundo tenemos muchas, en Argentina decimos bañeras, donde uno se baña, ¿no? Y en este otro mundo tenemos solo una, pero en esta, donde hay 6, 7 bañaderas, el que la tiene las obtuvo robando, las obtuvo con monopolio, no deja nada a nadie usarlas, salvo que le paguen, ¿no? Abusando a los que quieren usarlo. Bien, así, o sea que es un mundo con mucha materia pero injusto. El otro mundo hay una sola bañadera y después de cada vez que se limpia el agua todos pueden usarla y se lo presentan a ustedes como más justo. ¿Cuál va a elegir? La mayoría de la gente elige el mundo más justo. Y ese tema a mí me empezó a preocupar a mí de temprana edad, y me metí cuando profundamente a mediados del 90, cuando empieza la etapa del supuestamente neoliberalismo y se empiezan a privatizar empresas y empiezan a haber problemas. En Argentina teníamos a Carlos Menem, en Brasil tenían a Fernando Collor de Mello, en México a Carlos Salinas de Gortari, y empezaron a surgir fenómenos de corrupción. Yo te contaba que en una de mis charlas aquí, que uno que llegó a las embajadas de Occidente era cómo las empresas farmacéuticas de Argentina estaban tratando de mantener la falta de patentes en el mercado farmacéutico. Argentina, desde 1862, que había copiado la ley francesa, había exceptuado a las patentes medicinales de los derechos de propiedad intelectual. Es un tema debatible, pero la forma alevosa que se estaba haciendo, las amenazas casi de muerte que se estaban recibiendo, esto llegó al mundo extranjero,
Y muchos decían, bueno, así se hacen las cosas en Argentina, este milagro neoliberal no es tanto, ¿no? Y yo dije, uy, esto que todo el mundo todos estamos alabando en Argentina, se privatizaron los correos, se privatizó la empresa petrolera, se privatizó las aerolíneas, ¿no? Pero muchas de estas cosas no se hicieron de acuerdo a la igualdad ante la ley. Y fue allí que lamentablemente empezó una cadena de desprestigio hacia las ideas de libertad, y muchos acusaban a la corrupción que existía a las ideas de libertad. Esto continúa en nuestro país, en mi país nativo, que es Argentina, y llegó a un cambio de política muy, muy grande, donde se volvieron a las políticas anteriores, y no solo que la corrupción no disminuyó, sino la corrupción se incrementó enormemente. Voy a, no sé cuánto tiempo tendré, de vuelta me he dedicado casi 20 años a estudiar este tema, y todos los años hago las mismas correlaciones. Correlaciones es un término que usamos en economía. ¿Cuántos de ustedes han estudiado economía? Sí sé que usar términos técnicos. ¿Algunos de ustedes estudian economía? Casi unos pocos. Bueno, voy a tratar de hablar de la forma menos técnica posible. Pero el tema de corrupción, de vuelta, no es un tema cultural. Hay países que eran muy corruptos en el pasado y ahora no lo son, y viceversa. Países que eran prácticamente impecables, que tenían la burocracia más honesta, hoy en día tienen fama de corruptos. Pero justamente cuando yo llego a Washington, a comienzos de 1990 más o menos, habíamos empezado en San Francisco, el presidente Menem, cuando gana la elección, señala el dedo y hace un discurso sobre un complejo hidroeléctrico que se llama Yacyretá Apipé, con la frontera con Paraguay, y declara: esto es un monumento a la corrupción. Se habían gastado muchísimo, los gastos eran ya muy superiores, no se había hecho nada, y yo contemplé lo que fue la reacción en los sectores de poder de Washington, tanto los comerciantes, los que vendían usinas eléctricas para Yacyretá Apipé, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano. Dijeron: no, realmente esto no lo piensa, fue una forma de decir, fue un exabrupto, acá tengas, que aprobaron cientos de billones de dólares más, ¿no? Y en cierta forma Menem aprendió rápido. La lucha contra la corrupción no fue uno de sus puntos fuertes, para ponerlo en forma ligera. Así que bueno, eso fue muy problemático, pero de vuelta no es el único gobierno que tenía problemas. Ustedes saben que en Rusia también hubo mucho optimismo. En 1989 se derrumba la Unión Soviética, se derrumba el muro de Berlín, y había enorme optimismo acerca del futuro. Una persona que tuve la suerte de conocer y fue como medio mentor mío, vivía en el mismo edificio que el fundador de mi organización, Anthony Fisher en inglés, a Friedman le preguntaba: bueno, ¿qué recomienda usted que debería hacer Rusia? Y él decía: bueno, hay que hacer tres cosas: privatizar, privatizar, privatizar. Ahora bien, existían instituciones de Estado de Derecho, de igualdad ante la ley, en Rusia muy pocas. El vicedirector en esa época de la KGB, el general Nikolai Leonov, dijo: todos violan la ley. La ley ha sido totalmente socavada, la corrupción y el robo se hallan en todas partes, la cancerígena metástasis de la corrupción ha penetrado prácticamente al país,
Este es reconocido por los Estados Unidos, incluso nosotros lo reconocemos. No es un secreto. Es doloroso hablar de esta manera sobre mi propio país, pero debemos encontrar una solución para nuestros males. Así que bueno, esto era en la época de Yeltsin, y de vuelta, como muchas de esas ganancias fueron mal habidas, las aprovechó el actual líder de Rusia para después recobrar de forma igualmente corrupta muchos de esos activos. Cuando se vieron los problemas que existieron en Rusia, se le volvió a preguntar 10 años después a Milton Friedman qué recomendaría para Rusia, y dijo 3 cosas: Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Así que, en fin, es un problema de muchas culturas. En Estados Unidos, no piensen que no existía, creo yo mucho más avanzado que en otros países, la lucha contra la corrupción. Pero Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores, escribió varios párrafos sobre la corrupción, y les voy a dar solamente unos pocos. Dice: la base de todo gobierno ha sido o la fuerza o la corrupción, salvo los holandeses, que podrían constituir una excepción, aunque no estoy lo suficientemente informado como para descartarlos por completo. Ese es Thomas Jefferson. Y después, hablando de Alexander Hamilton, otro de los padres fundadores de Estados Unidos, él dice: Hamilton fue un personaje muy especial, muy inteligente, desinteresado, honesto y honorable en todas sus transacciones privadas, valorando la virtud en su vida privada, pero tan pervertido por el ejemplo británico hasta convencerse de que la corrupción era algo esencial para el gobierno de una nación. Y justamente porque los padres fundadores de Estados Unidos tenían una antropología, una visión del ser humano mucho más centrada en la realidad. No era el ser humano que manejamos los economistas, un adulto maximizador de beneficios, sino el ser humano era un ser creado, social, con alma, ¿no? y pasible de tomar decisiones equivocadas y ser pecador. Entonces, ¿cuál fue el secreto? Hicieron una constitución diseñada para evitar que los que mandan realmente tengan todo el poder. Decidieron dividir el poder, porque ¿no? siempre tenemos el problema de cómo hacemos para custodiar a los que custodian, ¿no? Según Deldenberg. Algunos de ustedes saben, bueno, que escribió un libro que se está traduciendo ahora al portugués, se llama sobre las raíces cristianas del libre mercado, y muchos de los autores también hablaban de cómo el gasto estatal, sobre todo el gasto estatal que uno no puede cubrir, y uno recurre a veces al término de la inflación. En esa época la inflación era ponerle cobre a las monedas de oro, y hubo muchísimas críticas muy fuertes a ese tipo de políticas, y el pastor mencionó el tema de la hiperinflación. La hiperinflación y la inflación alta es un mecanismo ideal para alimentar la corrupción, porque hace muchísimo más difícil las cuentas, porque cuando suben los precios el gobierno después tiene la tentación a reprimirlos con controles de precios. Los controles de precios han llevado siempre a la corrupción. Así que no es un problema nuevo, no es un problema de una cultura. Cuando William Gladstone en Inglaterra era ministro, alababa a la burocracia italiana. Decía: la burocracia italiana es tan honesta, nunca los ingleses vamos a poder tener una burocracia. Y ustedes se ríen. Bueno, hoy en día, como vamos a ver en algunas de las estadísticas que les voy a mostrar, Chile es uno de los países con menor corrupción y mayor transparencia de Latinoamérica.
no lo fue siempre así. Argentina, que era un ejemplo a veces del respeto por la ley, ahora figura en los índices más bajos de respeto por la ley, y lo mismo Venezuela, ¿no? Y ni hablemos de inflación, ¿no? O sea, Venezuela era el país en comienzo del 70 era el país con menos inflación de las Américas. Así que es un tema difícil, pero el que tenemos que tocar. Un par de ejemplos, y después vamos a pasar un poquito a algunos datos. Hay algo que es cuasi corrupción, y me imagino que debe ser prevalente aquí. A mí me enseñaba mi profesor, que fue discípulo de von Mises, de no hablar de problemas de corrupción del país donde uno está. Es mejor dar ejemplo. Bueno, pero algo que ustedes llaman, creo, capitalismo de compadres, que a veces no es corrupción tanto porque a veces se escuda bajo la ley. Y cuando un gobierno o un congreso donde uno tiene muchos amigos pasa una ley o un decreto, nosotros lo llamamos con nombre y apellido, porque ya sabemos para quién se escribió esa ley, para permitir a alguien hacer algo que generalmente no se le permite a los demás, ¿no? Y eso para muchos de nosotros debería llamarse corrupción, pero algunos llaman esto capitalismo de compadres. Un caso que para mí, no sé si ocurre aquí, pero demuestra un poco cómo las regulaciones, sobre todo del comercio exterior y especialmente el tipo de cambios diferenciales, llevan a mucha corrupción. En Argentina el presidente Menem pasó una ley para subsidiar las exportaciones de oro. Y es un amigo mío que tenía la casa de trofeos y de monedas y de medallas más importantes de Argentina, y está en un libro, así que lo escribió él, se llama Enrique Piana, ¿no? Tenía una presencia lindísima, muy buen mozo, decimos en Argentina, una esposa también bellísima. Jugábamos al vóley todo el tiempo, ¿no? Eran la envidia, y le agarró la codicia. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a exportar monedas de oro, pero no eran de oro, eran oro por afuera y plomo por adentro. Y la única razón que fue preso es porque empezó a utilizar bancos de Nueva York. Y obviamente tenía socios en el gobierno argentino, a ellos casi no les pasó nada, pero escribió un libro sobre este tema, ¿no? Y de vuelta, el daño mayor fue para el fisco argentino, ¿no? Y si yo hubiese habido un socio norteamericano, quizás no le hubiese pasado absolutamente nada. La palabra que se utiliza en Estados Unidos para compadre, para capitalismo de compadre, es cronism. Cronism viene de la palabra griega kronos y tiene mucho que ver con la amistad. Entonces es muy natural hacer negocios con los amigos. Y mientras cuando estos negocios son con el gobierno y esta amistad implica favorecer a unos en desmedro de otros, se acercan mucho a la corrupción. Cuando estamos trabajando en el sector privado, a veces nos es natural trabajar con la misma iglesia, la misma hermandad, ¿no? la misma religión, los que fueron al mismo colegio o a la misma universidad. Y esto, de vuelta, para mí no tiene a veces efectos desde el punto de vista de la justicia legal, pero puede tener efectos negativos desde el punto de vista de la caridad, porque gente con muchos méritos no la hacemos entrar a nuestro club. Y muchos problemas que vemos y preocupación con el tema de la desigualdad viene a veces por este problema del favoritismo. De vuelta, hay un favoritismo que es a veces de amistad, pero hay otro favoritismo que viene directamente de la corrupción. Entrando un poquito al tema a ver, antes de decir voy a definir un poco los términos. ¿Qué significa economía libre
y qué significa corrupción, al menos cómo la voy a usar en estos minutos que me quedan. En los estudios de libertad económica que hacen think tank, yo soy miembro del directorio del Fraser Institute, que empezó a realizarlo a mediados del 90, pero empecé a estudiarlo a comienzos del 90. Yo soy director desde 1991 y nuestro lema es "If it matters, measure it". Si importa, mídanlo. ¿Y qué más importante para lo que llamamos la libertad que medir, ¿no? la libertad? Y empezamos a medir la libertad económica. La definición que utilizamos en esos índices es la ausencia de coerción o restricciones impuestas por el gobierno a la producción, distribución o consumo de bienes y servicios. Para los que estudian ustedes filosofía, muchos llaman esto es una definición negativa de la libertad, porque estamos hablando de la ausencia de coerción. A mi juicio, a mí me gustan mucho las más definiciones positivas. Para mí, la libertad es el derecho que tienen los seres adultos de tratar de usar aquello que producen, intercambian o obtienen de regalo a su antojo. Nada garantiza que uno va a poder lograr su objetivo. ¿No? Yo soy libre de usar una bicicleta para ir a la luna. Libre sí, pero lo lograré, no. Es una libertad del ser humano, no es la libertad más importante. A mi juicio, la libertad más importante es no negar la realidad y conocer la verdad y actuar de acuerdo a la verdad, porque la verdad nos hace libres. Así que esa para mí es la libertad más importante, pero la libertad económica, a mi juicio, es esencial para lograr entender esa otra verdadera libertad. ¿Qué es la corrupción? Consiste en utilizar en beneficio propio y fuera de la ley aquello a lo que no tenemos derecho a poseer o controlar. La ley nos pertenece en cierta forma a todos, así que no, y si alguien vende la ley o acceso a la ley, está en cierta forma haciendo un acto producto. Para este tema solo menciono la corrupción donde hay un miembro del sector público. Puede haber corrupción puramente en el sector privado, como cuando uno hace favores para tratar de tener una promoción más alta en su empresa. No es que no hay costos, y hay costos también para toda la sociedad, pero el costo principal de esta corrupción lo pagan los dueños de la empresa. Entonces están siendo ineficientes en sus mecanismos de control. Transición para Brasil. Quiero empezar con el Sergio Moro. Hoy no declaró que lo que está haciendo él dice, es una voz pregando no deserto contra a corrupção do país. O Lavo Jato es solamente... obviamente, ¿quién sabe de dónde viene una voz clamante en el desierto? Es una universidad, ustedes saben la Biblia mejor que los católicos. ¿No? San Juan Bautista, ¿no? Hablando de San Juan Bautista, es cuando en la Biblia aparece esta frase. En Latinoamérica esta frase es famosísima en todo el tema de los derechos humanos, porque el que también pensó que era una batalla imposible y que no se podía ganar era Fray Antonio de Montesinos, que en un sermón de Navidad a comienzos del siglo XVI, viendo cómo se trataba a los indios, dijo: no, los que luchamos por ellos somos como voces clamando en el desierto. Y todo el debate de cómo se trataba a los indios en las Américas influyó para que surja toda una escuela de derecho, algunos llaman la escuela de Salamanca. Francisco de Vitoria era un dominico que fundó esta escuela. Si van a las Naciones Unidas hay una estatua a Francisco de Vitoria. Acá llevo la corbata de Adam Smith, que era profesor de filosofía moral, y sus profesores, los libros que él leía protestantes eran de Hugo Grocio y Samuel Pufendorf, y todos incorporando parte de la doctrina de los seres humanos. Y cuando parecía que era imposible ganar esa batalla, este sacerdote, ¿no?, terminó siendo reivindicado por la historia. Y espero que no pase lo mismo con Sergio Moro. Y la conclusión de mi charla se la voy a decir ahora, para que no tenga que esperar los 10-15 minutos que me quedan.
es que si solo combatimos la corrupción con leyes y con cambiar penas y hacerlas más difíciles, va a ser muy difícil ganar la batalla. Y ha tratado muchos países, pero ni las más fuertes guillotinas ni las más penas más fuertes pudieron evitar corrupción cuando uno no sabe cuándo es la ley, cuando la ley se vende a los amigos del gobierno, ¿no? Y cuando se hace todo en la oscuridad, como pasa hoy en día en la mayoría, lamentablemente, en más de la mitad del mundo. Pero ¿cuál es la gran oportunidad? Que el complemento, que es la libertad económica, es justamente no solo el mejor incentivo para disminuir la corrupción, sino que es el mecanismo que nos lleva a la prosperidad. Entonces, no solo que llegamos a una sociedad más virtuosa o con menos problemas de justicia, pero sino mucho más próspera. Y si pueden seguir en este camino, yo creo que la oportunidad para Brasil es muy importante y espero que no se pierda, porque Brasil es la mitad de Sudamérica desde el punto de vista económico y lo que pase aquí influye en muchos lados. Simplemente voy a pasar rápido, me pidieron que se me enfoque en una de las láminas. Este es un índice de libertad humana, porque los índices de la libertad se empezó a medir solamente desde el punto de vista político. Había un organismo que se llama Freedom House, y cuando medía la libertad ponía algunos elementos económicos, pero muy mal. Por ejemplo, como un cuarto del directorio son sindicalistas porque reciben plata del National Endowment for Democracy, que se divide en 4 partes, una para los republicanos, una para los demócratas, una para los empresarios y una para los sindicatos. En ese índice primero que hacían, cuanto más sindicatos había, más libertad existía. Y yo que vengo de Argentina, que eran sindicatos fascistas, digo, esto es ridículo. Entonces había muchas críticas a este índice. Entonces el Fraser Institute y la Fundación Heritage empiezan a medir libertad económica. Ahora se hace otro índice elaborado por Fraser y Kate, que decían, bueno, pero la libertad económica no es todo, también importa la libertad humana, la libertad de expresión y la justicia, la libertad ante la ley. Ahí no creo que pueden leer, pero creo que es 5.2 el promedio de Estado de Derecho, 5.22 de 10. Todas las otras libertades humanas son al menos 2 puntos más altos. Creo que la expresión es la siguiente más baja. A ustedes que defienden, mis amigos liberales acá en la audiencia, la justicia en los ingresos a nivel global o a nivel nacional. ¿Cómo? No hay justicia. Es muy difícil decir que la desigualdad es fruto de la productividad distinta de las personas. Así que es algo que creo que tienen que prestar atención. Simplemente les digo esto para los que quieren estudiar el tema, lo que he hecho en los números y que voy a reflejar en una estadística que me voy a tener un poquito más de tiempo. Una organización que se llama World Justice Project está haciendo un índice de Estado de Derecho y respeto a la justicia. Este es Brasil, ¿no? Saca de cuenta 0,54 de 1. Él tiene muchísimas categorías, hay total transparencia, pueden leer toda la metodología y ver los datos y ver cómo compara Brasil con otros. El otro índice que mide la corrupción es el Corruption Perception Index de Transparency International, una universidad alemana que empezó a hacerlo a mediados del 90. Estos son los países muchos escandinavos. Brasil, en este caso, está aquí en el puesto 69, estancado, 43, 42, 43, ¿no? De 2014, 2013, 2012. Los índices de libertad económica que uso, uno lo hace el Fraser, el Heritage Foundation. Como ven, aquí está bajando, en los últimos años venía bajando la libertad económica en Brasil. Un poco cómo compara Brasil con el promedio mundial. Brasil no solo está peor que el promedio mundial, sino también peor que el promedio regional. Paso aquí, bueno, estos son los mejores países y peores países, así que nos podemos consolar que en el índice de Transparency International
no tenemos a Brasil, y están los países con mejor respeto, supuestamente, al menos a los ojos del público. Después, estos son los mejores en libertad económica, una mezcla de países de diversas culturas. Hay países del norte, países del sur, así que nadie puede decir el norte versus el sur. Y en los países, los bottom 10, los últimos 10, ahí está mi país nativo, Argentina, lamentablemente con el puesto 169, compitiendo con el Congo y con el gran socio de Argentina, Irán, que por suerte el presidente electo Francisco Macri dice que va a revisar o cancelar los acuerdos con este país que incentivó, al menos grupos fuertes de ese país, incentivaron actos terroristas en Argentina. Ahí ven a Venezuela aparecer también debajo. Lo que he hecho es unos promedios, y aquí me voy a detener un poquito, donde los países estos de las Américas que puse aquí, si ustedes suman el Producto Bruto, el único chiquito es Costa Rica, lo puse porque es uno de los países con mejor percepción de transparencia. Esto suma más o menos, creo que el 95-98% del Producto de las Américas. Pero fíjense ustedes, bueno, acá lo ven a Brasil, lo puse en verde, los países primeros en el ranking, ¿no?, de libertad económica, está Canadá, después Chile, después Estados Unidos, 1, 2 y 3, ¿correcto? Son los mismos, este es el índice combinado de justicia y de transparencia, son también el país más limpio, los 3 países con mejor respeto de la justicia. Y al revés, perdón, aquí 1, 2 y 3. Al revés, fíjense los últimos puestos, ¿no? Venezuela ocupa el puesto 11 de estos 11 países en libertad económica, y el puesto 11 en corrupción. La Argentina, supuestamente un poquito menos, porque el índice de World Justice lo pone 5.2, pero muy parecido, ¿no? Entonces, nadie nos puede decir que el país que la mayor libertad económica nos lleva a la mayor corrupción. Es justamente al revés. Y de vuelta, esto es una muestra, siempre hay excepciones. Argentina, por un tiempo, era una excepción a la regla. También la otra república que era excepción era la República Checa. Cuando hacen las estadísticas, siempre los argentinos aparecemos como bichos raros. Es llamativo. Por ejemplo, se liberan los aranceles y se unificaba. En Argentina tenían aranceles, ¿cómo se llama?, impuesto a la importación, y eran ridículamente altos, eran muy discrecionales, y Argentina pasó a ser casi todos 10%. Pero un amigo del presidente, se llamaba Yabram, que lo mandaron a suicidar, él tenía una avenida libre saliendo de los puertos y de las aduanas de los aeropuertos. Entonces, no solo que no pagaba el 10%, sino que no pagaba ningún impuesto. Y, o sea, uno miraba los índices y Argentina parecía fantástico en libertad económica. Pero después, en temas de la realidad y de la percepción, Argentina parecía muy mal. Y a los amigos de la Escuela de Chicago, de vuelta, los que no son economistas, a los Chicago les gustan mucho los números, y a los miembros a veces nos decimos que los números pueden llegar a engañar, ¿no? Pero dicen, bueno, la teoría mejor es la que nos ayuda a predecir mejor. El índice de corrupción y de transparencia predice la crisis argentina antes que el índice de libertad económica. Argentina era la niña mimada en Washington, todo el mundo decía, ya, qué bárbaro, libertad. Decían, ojo, que acá hay algo se está pudriendo adentro. Hay un club al que Brasil pertenece, no sé si se creó oficial, pero es el club de los BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Y lamentablemente es un grupo que tiene pésimos scores, resultados en lo que es percepción de corrupción. El promedio de los 4 países es 3.6 a plazo total, ¿no? El World Justice Index saca 5, que de vuelta es más bajo que el promedio internacional,
Y un problema que para mí era serio para el mundo era que hasta hace muy poco tiempo estos países estaban creciendo al doble que Estados Unidos y que Europa. Y cuando trataba yo de encontrar una explicación de por qué sucede esto, y a mi juicio era porque el costo de la corrupción de esos países era más bajo que el costo de las regulaciones en Europa y en Estados Unidos. Entonces, esto ha cambiado, ¿no? Porque, el crecimiento, siguen todavía muy estancados en esto. En la libertad económica, India está mejorando bastante, así que va a mejorar estos años, pero en temas de Estado de Derecho, lamentablemente, se ha avanzado muy poco. Pero de allí mi esperanza con Brasil. Uno dice, ¿cómo podés tener esperanzas si el crecimiento económico están pronosticando que es menos del 2 o 3% quizás de caída del Producto Bruto este año, algo similar o quizás no tan malo el año que viene? Se espera que el desempleo crezca casi al 10% al comienzo del año que viene. Pero ya sé que es difícil, pero el hecho es que al parecer se está avanzando en este tema tan esencial que es la lucha contra la corrupción, a mí me da muchísimas esperanzas, ¿no? Pero no va a ser de vuelta muy fácil. Le muestro un poco para ver correlaciones, perdón, pero acá ponemos esta es corrupción. Cuanto más alto es más transparencia, porque la nota más alta vemos cuanto más libertad económica, más transparencia existe en un país. Este es Venezuela, ¿no? Y aquí este es Canadá en las Américas. Así que con estos datos es muy difícil echarle la culpa al liberalismo. Esto es libertad económica y corrupción de acuerdo al índice, o falta de corrupción de acuerdo al índice de Fraser, el último índice de Fraser que salió la semana pasada, dice esta correlación. Esto sí tomamos en cuenta el mundo, así que de vuelta, para los que no son economistas, correlación no implica causación. Si yo pongo, por ejemplo, número de cigüeñas, ¿no? Y debes, uno puede hacer una correlación. Hay muchas menos cigüeñas, ¿no? y también hay menos bebés, y bueno, la culpa, tenemos menos bebés porque hay menos cigüeñas, así que de ahí el problema demográfico. Así que eso, pero lo importante es tener una teoría de por qué puede estar sucediendo esto, y eso los economistas lo explicamos mucho porque la corrupción correlaciona con la intervención estatal, la discrecionalidad que tienen los funcionarios públicos, la injusticia de las leyes. Para mí, violar una ley injusta no es ley, de acuerdo a San Agustín, que lo siguen mucho los presbiterianos. Hay toda una condición que tiene que cumplir una ley para ser ley. Si uno obedece una ley justa, simplemente es por prudencia. Pero me podría pasar toda la tarde hacer una litanía de ejemplos de cosas que llevan a la corrupción. En Argentina, de vuelta para no usar ejemplos brasileños, las tasas diferenciales de cambio en Argentina, el dólar libre estaba, cuando yo compré el dólar libre, 15.2, el del dólar oficial era como 9, había un desfasaje más o menos de 56%. Entonces, si usted es un funcionario público, de un día para el otro puede darle gratis a la persona ganarse el 56%. Perdón, me dice mi tiempo se acabó. El gobierno argentino trató de vender dólares al mercado futuro. Hay bancos que se hicieron, pero estaban hablando de 10.000 millones de dólares de ganancias. Es algo inaudito. En Venezuela, la diferencia entre el tipo oficial y el tipo libre es tan ridículo que es difícil que ustedes imaginárselo. El dólar oficial es 6. ¿Saben algunos de ustedes cuánto es el dólar libre en Venezuela? 800. Entonces, yo le doy un grant de $10.000, ¿no? a una fundación
¿no? Y no solo son 100.000, 1 millón, son 10 millones de dólares. Cuando la semana pasada le dimos el premio al Instituto Acton sobre religión y libertad, de 100.000 dólares. Yo soy director de ese instituto también y del venezolano. Los venezolanos, Alejandro, 100.000 dólares, tendríamos que haberlo ganado nosotros. Bueno, en fin, imagínense cómo uno puede enriquecer a cualquier amigo del poder con ese tipo de cambio diferencial. Y a ver, termino con un chiste. Quizá donde más corrupción existe es en el campo de la procuración, de la compra de bienes del Estado y de venderle bienes al Estado a las empresas del Estado. Y este cuento, que seguramente lo han escuchado, pero lo más triste para mí es que lo escucho en casi todos los países del mundo, sobre todo cuando voy a países pobres, y lo voy a contar con un argentino y un tejano, ¿no? Un argentino va a visitar a su amigo tejano que dice, mirá, tenés que venir a mi rancho aquí en Texas, y va el argentino a verlo y dice, wow, mirá lo que es este campo, ¿no? Tenía como 7, 8 camionetas con 4 tracción impresionantes, tenía todo un equipo de cowboys que hizo todo un show de rodeos, ¿no? Y era difícil ver hasta el horizonte, ¿no? del campo. Y dice, wow, qué bien que te ha ido con tus negocios, ¿qué haces? Bueno, yo me dedico a las construcciones. ¿Y qué construcciones haces? Bueno, hago para el sector público, hago rutas y hago puentes. Por ejemplo, ¿ves ese puente allá? ¿Sí? Bueno, tengo 10% acá en mi bolsillo. Bueno, se va, vuelve al país y el argentino no se quiere retornar favores y lo invita a su estancia. Y de vuelta, bastante impresionante, va el tejano y le invita y ve, mira, tenemos nuestro equipo de polo, que no creo que los jugadores de polo no son muy corruptos, pero no, después tenía un grupo de música muy famoso, que le había costado una fortuna traerlo, también un parque divino, no, tenía una Ferrari, porque a los argentinos a veces les gusta mostrar mucho su plata, como otros sectores. Y el otro dice, bueno, Dios mío, ¿qué de plata que te has hecho? ¿En qué te dedicas? Entonces, bueno, yo también hago construcciones. ¿Así? Y dice, bueno, a ver, ¿y qué haces, por ejemplo? Bueno, ¿ves ese puente allí? O bien no veo, ¿eh? No, la verdad que no lo veo. 100%. Bueno, miren, no hay muchos chistes sobre corrupción. Es un tema difícil. Yo creo que la labor educativa que hace Elio Beltrán con su instituto, que hace la universidad de ustedes, la compenetración de cada uno de nosotros para tratar de hacer un país mejor, para nosotros no ser partícipes. A veces es muy difícil cuando todos son presionados por la autoridad, resistirse al pago de sobornos. Lo importante es avanzar con fuerza, con prudencia y realmente darnos el regalo al mundo y a nosotros los brasileros de llevar al Brasil a lo que puede ser. Hay empresarios de enorme capacidad en Brasil, pero con el actual Estado de Derecho o falta de Estado de Derecho, las victorias van a ser pírricas, como vemos que ha pasado hoy. Rusia está prácticamente estancada, China está bajando la tasa de crecimiento y casi nadie sabe lo que es, pero con solo ver lo que está pasando con las compras de China, ustedes se pueden dar cuenta. Brasil también está cayendo, solo India, que está camino hacia, espero que sea más de liberalismo de verdad que liberalismo a lo Menem, el resto se ha estancado. Y la gente, hay un convencimiento que sin Estado de Derecho es muy difícil conseguir tasas de crecimiento a largo plazo, acordes con una sociedad progresista y poder así levantar a todos, especialmente a los pobres, y su nivel de vida. Bueno, muchas gracias por su atención y espero poder responder algunas de las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. ¿Hay alguien que se anima? Fabio, vos. Alex, mucho gusto por su presencia acá, por la charla, siempre muy bueno escucharte.
Creo que la noticia de la semana, de verdad, no puede ser otra que la elección de Mauricio Macri. Entonces, quisiera saber un poquito más cuál es tu impresión al respecto de lo que podemos esperar, de las posibilidades de cambio. Que, bueno, es muy bonito que cambiemos, pero ¿qué es posible cambiar en 4 años después de, bueno, más de una década de daños increíbles? Sí, una década y desde más o menos mitad del 40 con una cultura peronista. Mira, no todo es economía, así que empecemos. Terminemos con la economía. Empiezo primero desde el punto de vista de ubicación argentina en el mundo y los embajadores que va a poner, la mayoría va a mostrar y va a dar una cara muy distinta a la que ha estado dando el gobierno argentino de hoy. Una actitud de arrogancia, de falta de respeto de las reglas más básicas. Yo escribo para Forbes.com, muchas estas cosas aparecen sobre corrupción y cronismo, pero también hablé sobre cómo Argentina trató de intervenir en lo que la Corte de Estados Unidos iba a decidir sobre la gente que tiene los holdouts, que Cristina llama buitres. Los buitres comen la cosa podrida. ¿Quién causó la cosa podrida? ¿No? Fueron los argentinos. Pero mandaron lobistas a presionar y hablar mal de los jueces. Debe haber algunos jueces corruptos en Estados Unidos, pero yo tuve la suerte de acompañar al juez Antonín Scalia, especialmente en 2 oportunidades muy importantes. Y una, hasta me emociono cuando la cuento y me da piel de gallina, era en Perú, que de vuelta Perú es un país que está esforzándose para conseguir consensos y mantenerlos favorables a la libertad, muchos problemas con el Estado de Derecho. Y Scalia dice, en una audiencia muy grande, dice, eran como 25, 26 años de él como juez, y dice, nunca en toda mi vida como juez se me acercó alguien del Poder Ejecutivo o Legislativo a tratar de influir en un caso que tengan enfrente. Yo no podía creer. Mi hijo estaba ahí también y después decidió hacer la carrera de Derecho y ahora es secretario de una jueza justo bajo la Corte Suprema. Vino un periodista y me hace una entrevista. Bueno, ¿qué fue lo que más te impresionó de esta reunión? Y le conté esta historia. ¿Sabe cuál fue la respuesta del periodista? Lo que me contesta, de muy buena intención, me dice, qué difícil, ¿no? Debe ser encontrar a alguien como Scalia. Tiene razón, es muy difícil encontrar a alguien como Scalia. Pero lo que estaba diciendo, no. Lo que yo le estaba diciendo, que esto es algo generalizado en los países que hay Estado de Derecho, ¿no? Y es algo que yo creo que tenemos que tratar de llegar. Pero miren que los argentinos mandan un equipo de lobistas a presionar. La ignorancia, o sea, causó odio. Así que bueno, va a haber cambios importantes en ese tema. Obviamente va a haber unos, ¿cómo se llama?, empresarios o embajadores que ustedes llaman a veces como patrimonialistas o mercantilistas que le interesan más los negocios. Me imagino que con Brasil va a haber más posibilidades de comercio, por más que ideológicamente Dilma y Cristina Kirchner eran del mismo club. Quizás más, de vuelta, no sabemos quién es más corrupto, pero yo me imagino que Cristina Kirchner nos hicieron millones con sus testaferros, y algo voy a recomendar, apenas tenga un segundo porque no he parado. Imagínense cómo celebré lo contento que estuve, ¿no? Con la elección de Macri, no porque es perfecto, sino porque cree más división del poder. En forma política lo que habría que esperar, lo que espero es que en Estados Unidos tenemos un lema, out of many one, el pluribus unum. La coalición de Macri está formada por gente muy diversa, el rabino Bergman, unos liberales, el Partido Radical, que es afiliado a la Internacional Socialista, era un partido conservador, un poquito más socialista ahora. Es realmente una unión basada en más respeto y menos intolerancia, menos autoritarismo. Así que espero que traten de
trabajar en forma unida y que los liberales, como yo, no estén muy enojados porque dijo que no va a reprivatizar YPF, que no va a reprivatizar aerolíneas. Yo, por ejemplo, en mi casa Perón era una mala palabra, literalmente nos retaban si usamos la palabra Perón, y Macri se arrodilló, fue a hacer honores a una nueva estatua de Perón en Buenos Aires. Desde el punto de vista económico, espero la unificación cambiaria, espero va a haber un ajuste desparejo de las tarifas. Así que como en Venezuela la nafta es regalada, la gasolina es prácticamente regalada en Venezuela, de un día al otro sube la gasolina al precio de mercado, le puede explotar toda la reforma. O sea, en el último gobierno radical, un amigo mío, nuestro, Ricardo López Murphy, hizo solo una propuesta de realmente lo que había que hacer, duró 7 días. Así que yo espero, va a haber una liberalización despareja de la economía argentina. Va a haber me perdí un poco el tren, entre Cristina y Dilma se llevaban bien, pero el gobierno de Cristina Kirchner puso muchísimas trabas a la importación de productos brasileños, el comercio entre Brasil y Argentina sufrió mucho. Yo creo que eso se va a recomponer. Argentina va a tener una actitud muy distinta con respecto especialmente a Irán. China es un socio importante, así que de muchos países. Estados Unidos, Macri va a ir a Estados Unidos y después a China. Yo espero que también va a pedir, frente a un compromiso de cambiar la estrategia de Argentina con respecto al mundo, va a tratar de conseguir apoyos económicos de los organismos financieros internacionales y no condicionales. Pero como Argentina ha sido un mal alumno, la única forma de conseguirlos con fuertes garantías. Lamentablemente casi no ha habido gobernante no peronista que haya podido terminar su mandato en Argentina, ¿no? desde que yo me acuerdo. Tanto Ilía era un radical, después Alfonsín se autodestruyó con la inflación, a De la Rúa lo desestabilizaron las bases peronistas. Así que va a tener que ser muy estratégico. Yo creo que los países extranjeros también deberían darle un fuerte apoyo para que ustedes, alguien me dijo, no lo puedo creer, que Argentina, a veces los brasileños lo ven como en Estados Unidos, vemos a California, que lo que pasa en Argentina después ustedes lo copian. No sé si es cierto, pero yo creo que sobre todo el liderazgo va a tener Macri para la liberación de los presos políticos en Venezuela, para implementar la Carta Democrática de la OEA en Venezuela, va a traer algunos nuevos socios para un liderazgo, para un poco más de libertad en las Américas. Así que bueno, va a ser un gobierno tipo socialdemócrata, mixto, pero el día y la noche con el totalitarismo creciente y la impunidad con la que estaba trabajando el gobierno de Kirchner. Gracias por la charla. Todas las veces yo voy a Buenos Aires, yo retorno estupefacto con las reminiscencias del pasado. Al subte de Buenos Aires es uno de los más antiguos del planeta. Entonces, Argentina es un país rico mientras Brasil era pobre, pero ambos los países cayeron en el peronismo, el socialismo, el populismo, el justicialismo. La izquierda me dice que la razón para eso es la inequalidad, la diferencia entre los ricos y los pobres. Pero, ¿qué un liberal piensa? ¿Por qué un país rico cayó en el justicialismo? Para mí, bueno, no tengo muchas tesis doctorales en mi cabeza que leí. Para mí es la combinación entre el paso del concepto de república. En Estados Unidos la palabra democracia no aparece en los documentos fundacionales, lo que querían evitar. Lo que querían es una república, y como dijo Benjamin Franklin, ¿qué tipo de gobierno han instituido? Dice, a republic if you can keep it. No, una república si la pueden sostener. La república es
la sociedad civil dividida, eligiendo a las autoridades para poder gobernar y sin caer en abusos. Cuando la democracia pasa a ser la democracia rusoniana, que la soberanía está en la mayoría y el voto se generaliza, en sociedades con muchísima con cultura muy diversa y con una noción de Estado como el gran centro de distribución de riqueza y del poder. Y de vuelta, esto no es nuevo. Marx y Engels no estudiaron en la Universidad de Buenos Aires, correcto, era la Universidad de Londres. London School of Economics, en se creó la sociedad fabiana, ¿dónde era London School of Economics? ¿No? London. Así que ahí iban a estudiar las élites de nuestros países, correcto. Y ahí empiezan a parar en qué pasaba en la gran culta Alemania. No hace falta que les explique qué pasaba en la gran Italia de mis antecesores. No es necesario que los explique. Ese era el mundo oculto y ahí iban nuestras élites. Y ahí fue la élite argentina. Yo, en un lugar donde estudié teníamos la biblioteca de Federico Pinedo, que era uno de los creadores de este ente diabólico, según utilizó Perón una palabra que es el Banco Central. Pero Federico Pinedo, junto con Prebisch, ayudaron a crear en una época el aparato regulador del Estado, pero bien intencionado. Y solo faltó que a alguien se le ocurrió, uy, estos mecanismos de intervención los puedo utilizar para ayudar a esta gente tan marginada, que no existía. Para muchos en Argentina, ¿viste? Todo lo que era fuera de Buenos Aires no existía. Todo el que tenía un color de piel un poco oscuro se le decía cabecita negra, o hablamos de aluvión zoológico. No les estoy diciendo, no, estas son cosas que uno escuchaba a diario. Entonces yo creo que había un problema, y hay un problema de desigualdad que a veces los amantes de la libertad no queremos ver. Yo creo que soy pionero de un concepto que habla de la desigual distribución de la libertad económica como causa de la injusta desigualdad. Yo creo que hay enorme desigualdad injusta en el mundo. Una cosa es la desigualdad por capacidad, por esfuerzo de trabajo, pero toda esa capacidad y esa desigualdad natural que yo quiero que piensa que Dios la puso a propósito para obligarnos a colaborar y así crear más, se le añade la otra, que es la desigualdad que crea un marco legal justo, que es injusto. Y esta la hacemos nosotros los seres humanos. Y a veces la hacen los poderosos, ¿no? Cuando Hernando de Soto hace sus famosos estudios sobre qué es lo que mantenía sumergido al empresario chico de Perú, ¿qué es lo que encuentra? ¿Era el capitalismo? ¿Eran las doctrinas filosóficas liberales? ¿Era el socialismo? No, era un aparato de regulatorio enorme, que el costo para poder registrar una empresa era altísimo, y eso era lo que maniataba a los pobres. Entonces, para mí, la falta de justicia explica en parte el tema, pero cuando Argentina se lanza al Estado, básicamente es el keynesianismo tenía muchísimo auge, y empiezas a la maquinaria estatal para comprar, hacer depender a cada vez más gente del Estado, y dar vuelta eso es muy difícil. Por eso lo de Argentina es muy importante. ¿Saben la cantidad de gente? Crearon, por ejemplo, 3 millones de jubilados, pensionados artificiales, ¿no? De gente que no había trabajado o inmigrantes, con las bolsas, ¿cómo se llama? Conditional cash transfers. En Argentina se llaman planes trabajar. ¿Ustedes cómo se llama? Bolsa de familia. Hemos hecho estudios, en mi fundación hemos pagado estudios para hacer 8 casos de bolsa de familia. En Argentina era alevoso cómo se usaba para favoritismo político, que pese a eso se haya ganado, es muy alentador. Pero corto, vuelta resumiendo, ¿por qué yo pienso que países, mirar que Estados Unidos está pasando lo mismo? ¿Cómo países desarrollados de golpe empiezan a caer en un intervencionismo y en un intervencionismo económico y más populismo? Yo pienso que es una combinación, ¿viste? Cuando se cambió a una democracia entendida como winners take all, con muchas divisiones internas y con
alimentada por doctrinas que le dan al Estado el poder de enriquecer a unos sin igualdad ante la ley. Sí. Yo lo he comprendido bien. Primero es mucho gusto haber recibido acá, es un honor para nosotros, para la Universidad Presbiteriana Mackenzie, pero creo que no hay palabra más común en los Estados Unidos do que libertad. Yo no he comprendido bien. ¿Por qué los Estados Unidos están cayendo también? ¿Por qué se tiene un Obamacare? ¿Qué se pasa? Miren los datos, y de vuelta, si van al índice de libertad económica, Estados Unidos era el 1 o el 2 cuando lo empezamos a hacer hace 20 años en Estado de Derecho, ahora es el 20. Es prácticamente solo en ese campo la caída, el abuso de poder que ha estado existiendo, sobre todo el abuso de poder del aparato regulatorio, lleva a un desprecio del verdadero Estado de Derecho. Hay un libro que se llama By the People, imagino se va a traducir pronto, de un señor llamado Charles Murray, que era un cuáquero, era de MIT, escribió un libro de una de las Biblias de la administración Reagan y hubo 3 libros fundamentales, 2 de ellos, todos cristianos. Michael Novak, un católico, se llama El espíritu de la democracia capitalista, el capitalismo democrático. George Gilder, Wealth and Poverty. Él se llama George Gilder, se define como soy un presbiteriano del Opus Dei. Es así como George se define. Y el otro era Charles Murray, que era Losing Ground. Más como Walter Williams mostraba cómo cuanto más apoyo uno le daba a los pobres, se estaba destruyendo por la forma que se estaba dando. El actual libro de Charles Murray describe el aparato regulatorio y cómo estos entes regulatorios terminan siendo juez, parte, testigo en muchas de las áreas donde se desarrolla la economía. Y está en el poder. Yo fui víctima de eso. Yo era muy jovencito, me pusieron en una empresa financiera bancaria para comprar una empresa, un grupo inglés me puso en un grupo, y vinieron a coimear, a pedir propina, dicen ustedes, y uno de los subgerentes, lo voy a tirar por la ventana, como tenemos una operación muy buena, imagínense, nos dejaron la intervención allá, cuando ven ahí con sistemas de reserva fraccional, para los no economistas, estos que los bancos no tienen que mantener todos los depósitos, ¿no? Tienen solamente una parte, llevaron a esa empresa a la quiebra. Ahora, ¿quiénes fueron los que juzgaban? El Banco Central era juez, parte, testigo, no hay alternativa, uno no puede luchar contra ese aparato. Y esto aparato en el campo ecológico, ¿no? El organismo, el EPA, lo encuentra una infracción, ¿no? Y no importa quién controla el Congreso, lo importante es controlar esos entes burocráticos. Uno termina amedrentando y presionando a todo el mundo. Y entonces el señor Murray escribe un libro: mira, esto es tan alevoso, se está destruyendo tanto el Estado de Derecho que la gente se tiene que rebelar y tenemos que crear un fondo de subsidio para que los empresarios sanos que no quieren pagar el soborno se animen a hacerle juicio al Estado. Así que la respuesta es, justamente porque se ha confundido el sentido de ley, Hayek diría, ley y legislación, que no todo lo que pasa en el gobierno central es ley, y se le está dando un poder ridículo, enormemente poderoso, casi sin oversight. El nuevo organismo del Banco de Reserva Federal, para controlar su puesto de defender a los consumidores, es increíble la arbitrariedad que tiene, y al primero que tendría que poner preso ese organismo es a los del Banco de Reserva Federal. Es un caso más de cronismo. Tenemos todo un programa que se llama de moneda sana. Si ustedes ponen Sound Money en inglés, el sitio de Atlas es el número 1, y yo trato de escribir sobre el tema moral. La intervención de estatal siempre es despareja, por eso nos recomendamos que sea chica y lo más como flat tax o impuestos parejos a todos, regulaciones similares a todos. El Banco de Reserva Federal elige quiénes van a vender sus títulos y quiénes van a ser sus agentes. Vean la historia. Muchos de los que ha dado, a los 3 meses fueron a la quiebra, ¿no? De 10 que elige,
hay 3 o 4 que fueron a la quiebra justo antes de la crisis que hubo, ¿no? Y así que hay una impunidad, y entonces la respuesta mía es un error. Primero es un problema ideológico. Si yo digo que la corrupción es fruto de las regulaciones, tengo que enfocarme en qué es lo que lleva más regulaciones. Las cosas en la vida pasan por 4 cosas: ideas, incentivos, liderazgo y providencia, ¿no? O suerte. Donde hay ideas de que el Estado tiene que intervenir, tema ecológico, tema de salud, ¿no? Temas de defensa, ¿no? Suele haber a veces mucha intervención estatal y suele haber mucha corrupción. Y hablo de intervenciones, el gasto público por sí solo no correlaciona bien con corrupción, pero el aparato regulatorio sí. Y entonces, como a las ideas no se están llevándose allá, el liderazgo en Estados Unidos, los últimos 8 años, o 7, 8 al menos, incluso Bush, los últimos años, incrementó mucho la intervención del Estado, para mí va parejo. Se inventaron las regulaciones y está cayendo Estados Unidos en el Estado de Derecho. Creo que puede haber una reacción, pero también tenemos un líder populista en el Partido Republicano liderando las encuestas. Así que nadie es inmune. Yo pienso que Estados Unidos va a salvarse, pero fíjense Canadá o Australia, ¿no? Pero los vaivenes son menos grandes en esos países. Pero posso hacerlo en portugués? Sí, pero fuerte. Somos hermanos. O senhor nos disse que a falta de liberdade econômica pode se apresentar como a causa da desigualdade. Gostaria de ouvir o senhor se essa tese, de alguma forma, contesta a visão do Dharma segundo o Te perdí ahora. Una vez que dijiste que la libertad económica puede ser causa de una injusta desigualdad. De alguma forma, esta visão desafia, contesta a visão do Why Nations Fail, do Dharma segundo, sim ou não? Ou é mais complementar? Porque a relação de causalidade é invertida. Sí, yo creo que la complementa. Y hay algunos autores, Friedman, hasta Tocqueville, a veces al pasar, o Bastiat pasa diciendo que es la guerra contra el capital que produce una desigualdad injusta. O sea, yo llegué a esto por mis propios estudios. Un estudio que me influyó muchísimo fue un estudio hecho en Chile por el Centro de Estudios Públicos, por Harald Beyer, que ahora es director, fue ministro de Educación, y Arturo Fontaine, y mostraba cómo la desigualdad en las Américas era fruto de las diferencias en los ingresos, cómo los ingresos correlacionan con el nivel de educación. Y en los países de Latinoamérica, en este caso Chile, pasar por la educación pública no le incrementaba en nada el poder de incrementar sus ingresos a los que pasaban por esa escuela, muy distinto a lo que pasa en otros lados del mundo. ¿Quiénes podían escaparse de la educación pública en muchos países, donde la educación es controlada por los sindicatos y se enseña de la misma forma que se enseñaba en la época de las carretas? Son los ricos, los que tienen más plata. Y en este caso estos autores, que son liberales, recomendaban más becas de méritos como hizo Asia. Pero lo mismo pasa con la corrupción. Cuando uno analiza los costos de la corrupción, es el pobre que tiende a pagar más los costos de la corrupción, porque el rico puede tener su guardia, el rico puede poner su plata a veces en el extranjero. Y entonces, en todas esas áreas que el Estado no permite al sector privado entrar, donde yo encontré, para mi juicio, desigualdades injustas. Esto no quita, de vuelta, yo soy economista, sé que las mediciones de desigualdad son muy malas, son muy débiles. Por ejemplo, casi no calculan, no saben
no miden cómo se va moviendo uno dentro de cada uno de los quintiles, de los cohortes, se dice. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos, ¿no? Uno puede ser rico y otro puede ser pobre, y de un día al otro, ¿viste?, cambiar de categoría. Hay un estudio de un uruguayo radicado en Chile, se llama Claudio Zappelli, un libro estupendo sobre la desigualdad, pero lo hizo todo en matemáticas o con lenguaje muy estadístico, y mostraba cómo si uno medía la desigualdad y ponía la movilidad en Chile, los que sufrieron son los que habían crecido en el sistema antiguo de economía cerrada, de subsidio a la producción local, y no se pudieron adaptar a los cambios, pero que los jóvenes, y en si uno tomamos solamente los últimos 30 años de crecimiento económico chileno, la tasa de desigualdad era muy parecida a la europea. Así que es un problema. De vuelta, y sé que la desigualdad medida como se mide, hay algo que se llama coeficiente Gini en economía. Entonces uno mide cuánto tiene el 20% más rico y lo compara con el 20% más pobre, ¿no? Pero cuando uno hace ese cálculo, que en los países suele parecer bastante estable, Estados Unidos es como Bangladesh. Exactamente. Entonces, pero el más pobre de Estados Unidos se va a mover a Bangladesh. Ahora, por el hecho que estoy diciendo eso, yo digo, bueno, no te preocupes los liberales me miran de reojo cuando yo hablo de la desigualdad. pero hay que ser ciego para no verlo. Y cuando uno pone el mapa de Transparency International, que pone colores, ¿no? Y cuanto más corrupto, más colorado es casi todo colorado, ¿no? Entonces, que ustedes me dicen, no, el intercambio crea riqueza. El intercambio entre PDVSA y Gazprom crea riqueza. No hay índice de cronismo. Mira, voy a decir algo que me voy a ver si... ¿Cuál es el país que sale número 1 en libertad económica? Hong Kong. Se han tratado de hacer algunos índices de cronismo, ¿no? De capitalismo, de compadres. Hasta ahora, el único que se ha hecho a nivel internacional lo ha hecho Economist, esta revista, ¿no?, del socialismo internacional, del marxismo, ¿sí? ¿Cuál es el país que sale número 1 en índice de cronismo de Economist? Hong Kong. ¿Cuál es el que sale quinto? Singapur. Es el número 2. Los liberales se ríen, que para el resto del mundo los que se ríen somos nosotros. Pero no, he estado tratando y está haciendo propuestas para tratar de medir el cronismo, porque yo no puedo decirles qué parte de la economía está manejada por Gazprom, PDVSA o Petrobras. ¿Cómo se llama el índice? Index of Cronism, poner The Economist y mirar la tapa, es muy mal hecho. Y por eso yo he tratado de ganar, ¿cómo se llama?, grants para estudiarlo en forma fidedigna, porque imagínense, el ejemplo que yo pongo, la revista The Economist dice que es el país donde hay más cronismo, así que pongan cronismo y el apellido cronismo y van a ver mis críticas, pero hay que ser mucho más fuerte. Así que para mí todo eso genera desigualdades que nos tienen que preocupar, pero para mí la desigualdad es algo sano, parte de la naturaleza humana, y que se exagera la importancia, o sea, se está tratando muy mal, y sobre todo el libro de Piketty tiene muchos errores estadísticos y demás, pero el revuelo que causó muestra que hay una enorme preocupación. Que me preguntó Fabio de Argentina, muy interesante. Tú sabes, en Chile fue lo único que se hablaba antes de la elección de Bachelet. Incluso cuando la presidenta fue a Estados Unidos y a otros países, incluso la gente que era afín a la socialdemocracia, lo único que hablaba era desigualdad. En Argentina no se tocó ese tema, o sea, no fue el tema principal de campaña. Así que hoy en día las elecciones se juegan así en forma muy efectiva. Así que no sé si te contesté
tu pregunta, yo creo que hace falta avanzar muy... hay en los think tanks, sobre todo Fraser, tenemos todo un esquema, todo un proyecto de estudio de la movilidad dentro de la economía de un país. Porque si algo aprendimos del debate con Piketty, para los que no estudian economía, es un economista de tendencia no socialista, era muy citado por mucha gente, un libro que se llama Capital in the 21st Century, y básicamente la mitad de los economistas pararon lo que estaban haciendo y trataron de leer el libro y opinar de una forma o la otra. Un economista brasileño que escribió hace poco un libro llamado La riqueza de las naciones en el siglo XXI. Y bueno, ¿cómo se llama el autor? Bernardo Guimarães. No lo olvidé. Pero en fin, creo que ya les ha agotado la atención. Una cosa simplemente. Yo tengo amigos hay una comisión de estudios en el Senado brasilero, de gente muy capaz. Hay un estudio de 140 páginas que está siendo discutido en el Senado brasilero. A mí me lo mandó Fernando Meneguin, que está en Berkeley ahora estudiando con Kutter. Empieza con los estudios de economistas liberales o economistas serios, mostrando todos los costos de la corrupción. No creo que imagino que ya saben ustedes, ¿no? Desde que disminuye la tasa de crecimiento, de que el Estado recobra más plata, que los peores a veces terminan más arriba que los mejores, y que corroe la sociedad. Pero todas las propuestas que hacen son de incrementar los costos de los corruptos, de modificar tal ley. No pueden meterse en temas de economía porque eso viene por otro lado. Y lo que yo digo, me parece, es uno de los mejores estudios y recomendaciones que he visto. Hay una que es media, ¿cómo se llama? Controversial, que lo llaman el test de integridad. No sé si algunos, es básicamente no solo contratar gente idónea, pero sino mandar espías o gente que pretende ser un corrupto, ¿no? A tratar de ver si el burócrata es corrupto o no. En Estados Unidos se llama entrapment y se usa mucho para terrorismo, ¿no? Entonces uno va, ve gente que es medio radical, que puede ser peligrosa, y casi se la alienta a cometer el crimen. Obviamente es una propuesta difícil, pero de vuelta se la di a Alex Catarino, le puedo mandar el link. Me parece que es algo que tiene que ser estudiado por la gente que quiere avanzar en este tema, pero le falta el complemento de la libertad económica. Y yo, hasta ahora, todo lo que he visto a nivel mundial, que solo se trabaja por la ley, la pena y la condena, e incluso solamente a veces solamente la transparencia, ¿no? Porque no llega a todos lados la transparencia, fracasa si no es dentro de un marco de libertad económica, con respeto a la propiedad privada e igualdad ante la ley. Así que esa es un poco mi conclusión. Yo espero que Brasil vaya avanzando hacia libertad económica y un Estado de Derecho donde los socios no se compare Brasil con los países del BRIC, sino que vaya más similar a Canadá o a nuestro vecino Chile, o vecino de ustedes Uruguay, y no hay ninguna razón para que no pueda lograrse. Depende de ustedes, depende de lo que hagan el trabajo de las ideas, depende de los incentivos, la economía, depende del liderazgo de algunos de ustedes en el campo político, en el campo educacional, y un poco de la suerte y la providencia, de lo que la provincia diga. Bueno, muchas gracias y a seguir estudiando y trabajando. Gracias por recibirme.